Los textos, también me gustaría decirles que hoy vamos a utilizar mucho la Biblia. Y esto es porque nos es necesario comprobar con nuestros ojos cuál es en realidad el núcleo de la Escritura. Qué es lo que verdaderamente Dios desea transmitirnos a través de este libro que nos ha dejado. Así que si ya todos tenemos nuestros textos, me gustaría empezar con una oración. Señor, te agradecemos en este momento porque tú has enviado a Jesús como el Cristo de nuestras vidas. Señor, te agradecemos porque en el estado en el que estábamos no teníamos libertad de Satanás. Señor, nuestro pecado nos separaba de ti eternamente, pero tú enviaste, Señor, a Jesús como el Cristo para liberarnos de todo aquello. Señor, y para que todos los problemas de nuestra vida que determinaban nuestro destino fuesen, Señor, resueltos de una vez y para siempre. Te agradecemos por esta gracia y por este momento que tú permites, Señor, para nosotros. Señor, en este momento abre nuestro entendimiento, abre nuestro espíritu para que podamos entender estas palabras. Señor, que no sea labio de hombre hablando en este tiempo, Señor, sino que sea tu palabra la que verdaderamente se pueda manifestar sobre nuestros espíritus. Señor, deseamos escuchar que Jesús es el Cristo, Señor, y que las personas que tú has determinado para que cobren vida con este mensaje también puedan ser levantados y que puedan ser utilizados para cambiar a toda México, Señor, y salvar a todo el mundo con este único evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, oramos. Amén. Amén. Hermanos, me gustaría que viésemos un pasaje de la Biblia que está en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31. Me gustaría que todos tomásemos desde este pasaje. Juan, capítulo 20, versículo 31. Si ustedes ven su material, vamos a ir en orden. Si ven el índice que está en la parte trasera de la primera página, verán que tenemos unos temas que son un desglose del evangelio que ustedes han venido escuchando durante 2 días ahora. Y Juan 20:31 nos habla del objetivo de la escritura de la Biblia. Nos habla de por qué toda esta Biblia fue escrita. Y nos dice, desde el 30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Eso es lo que nos dice las Escrituras, nos dice que todo esto fue escrito por un propósito, para que vosotros creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y si creemos de esta manera, si creemos que Jesús es el Cristo, entonces podemos tener vida en su nombre. Nos dice Juan que muchas cosas hizo Jesús, muchos milagros ha hecho Él, y nos cuenta que en realidad si escribiésemos todas las cosas que Él ha hecho en un libro, no alcanzaría el mundo para almacenar tales libros, pero las que sí fueron escritas, las que sí Dios permitió que llegase a nosotros, fueron por una cosa, para que creáis que Jesús es el Cristo. Y no solamente en este texto, vamos a explorar también en Juan capítulo 5, versículo 39, algo que dijo Jesús mismo. Juan capítulo 5, versículo 39. Y en la Reina Valera 1960 lo dice algo diferente, pero en el texto que podemos ver originalmente y en varias otras versiones nos lo dice así. Nos dice, escudriñáis las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús mismo decía esto para con los fariseos, y Él se refería a que ellos eran eruditos en las Escrituras. Ellos exploraban las Escrituras, ellos no les faltaba no les faltaba escudriñar las Escrituras, estudiarlas a fondo. Los fariseos eran unos maestros de la ley. Pero Él decía, ustedes escudriñan las Escrituras porque ustedes creen que en el estudio de estas Escrituras está la vida. Los fariseos, ellos lo hacían verdaderamente y querían leer las Escrituras con toda atención para descubrir en ellas qué es lo que daba vida. Pero Jesús mismo testificaba,
Todas estas escrituras se tratan de mí. Versículo 40 nos dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Esto es lo que testificaba Jesús acerca de la iglesia de ese tiempo. Si nosotros vemos un versículo más claro en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 44. Lucas capítulo 24, versículo 44. Nos dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y ustedes saben que estos tres elementos que nos compartía Jesús, la ley de Moisés hablaba del Pentateuco, los profetas nos hablan de los escritos de los profetas, mayores y menores, y los salmos nos hablan no solamente de los libros de la sabiduría, sino nos hablan también de los libros históricos que están en la Biblia. En otras palabras, se refiere a todo el Antiguo Testamento, porque estos eran los textos que en ese tiempo tenían. Y él dice que todo lo que está escrito de mí en estos libros, esto se lo explicó a estos discípulos. Todo lo que está escrito de él lo explicó a los discípulos. Es decir, que todo el Antiguo Testamento, todas las escrituras se referían a él. El mensaje de todas las escrituras era acerca de él, era acerca de quién era este Jesús. Y nosotros sabemos que Jesús entonces, con esos tres textos, se refería a que todo habla de él. Y la iglesia primitiva entendía esto. Nosotros podemos ver que la iglesia primitiva tenía un mensaje, lo hemos venido escuchando. Y la iglesia primitiva tenía obras en su vida. Cuando la iglesia primitiva se movía, ocurrían milagros y señales, y también las personas aceptaban al Señor. Pero ¿qué era lo que predicaba? Más allá de las grandes obras que pudieron haber predicado, ¿cuál era el mensaje con el que Dios apoyaba a la iglesia primitiva? En otras palabras, ¿de qué se alegraba Dios que se predicase en ese tiempo? Vamos a ver algunos versículos en el libro de Hechos. Si vemos Hechos, capítulo 2, versículo 36, nosotros nos damos cuenta del mensaje de Pedro. Y aquí nosotros sabemos que había sido esto en el día de Pentecostés, porque la iglesia primitiva, al ver la resurrección de Jesús, ellos se reunieron en el monte del Olivar al escuchar 40 días de lo que iba a acontecer con el reino de Dios. Y Jesús, antes de ascender a los cielos, les dijo, no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. ¿Y cuál era la promesa del Padre? Hechos 1:8 nos lo dice, recibiréis poder y me seréis testigo hasta lo último de la tierra. Esto era lo que ellos esperaban. Y ellos estaban en una situación de muerte, porque si los descubrían reunidos, entonces ellos podían padecer de la muerte. Pero a pesar de esto, ellos se aferraron a la promesa de la venida del Espíritu Santo. Y nos dice algunos teólogos que esperaron durante 10 días para que este Espíritu Santo llegase. Y llegó justo en el día de Pentecostés, este Espíritu Santo. Y cuando se manifestó el Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva, ellos empezaron a proclamar las grandes obras de Dios. En 15 lenguajes diferentes empezaron a hablar lenguas. Y algunos de los que estaban reunidos por esta fiesta judía, el Pentecostés, empezaron a ver lo que ellos hacían. Y ellos empezaron a escuchar en sus propios idiomas lo que eran las maravillas de Dios y los portentos de Dios. Y decían, ¿qué es esto? Estos hombres que no tienen una educación, pero que empiezan a hablar en nuestros idiomas lo que Dios ha hecho. Pero algunos se burlaban y decían, verdaderamente estos están llenos de mosto, están ebrios. Y entonces Pedro en este tiempo se levanta lleno del Espíritu Santo y empieza a proclamar el primer mensaje de la iglesia primitiva, el primer mensaje en la historia de la iglesia. ¿Y cuál fue este? Nosotros vemos la conclusión de este mensaje en Hechos 2:36, que nos dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Este era el mensaje de Pedro para con aquellos que habían crucificado al Señor. Y les dijo, sepa pues que ustedes crucificaron a este, a quien Dios ha hecho Señor y Cristo. En otras palabras, su mensaje era, Jesús, Dios le ha hecho el Cristo. Este era el mensaje de Pedro en el día de Pentecostés. Y nosotros vemos que no solamente Pedro predicó de esta manera. Nosotros vemos en Hechos 9:22. Hechos capítulo 9, versículo 22. Aquí vemos a un hombre que ustedes bien conocen, Saulo. Y este Saulo era
un hombre que tenía tanta educación en la ley, era fariseo de fariseos, era un discípulo de Gamaliel, era un hombre tan fervoroso, tan amante de Dios, que él decía, ¿cómo estas personas pueden atreverse a decir que un pequeño carpintero es el Hijo de Dios? ¿Cómo se pueden atrever ellos a blasfemar a Dios de tal manera? Y él, en su ímpetu de agradar a Dios, perseguía a toda esta secta que él consideraba, a todos estos cristianos. Y su esfuerzo era tan grande que no se mantenía dentro de Jerusalén o Judea, sino él había recibido un permiso para ir a perseguirlos a otra nación, Damasco. Pero ustedes saben que en el camino a Damasco, él es quebrantado por el Señor. Y él cae a tierra, es cegado. Y Dios le envía a Ananías para que durante 3 días él pueda escuchar el Evangelio de la Biblia. Y al escuchar el Evangelio de la Biblia durante 3 días se le caen las escamas de los ojos. Pero ¿qué empieza a hacer él? De inmediato empieza a predicar. ¿Y qué es lo que predica este Saulo? En el versículo 22 nos lo testifica. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces el mensaje de Saulo, desde que él se convirtió, fue uno: Jesús es el Cristo. Y se confundían los judíos que antes decían, este era uno de los nuestros, pero ahora empieza a predicar este mensaje. Pero no solo era un mensaje de una vez. Muchas personas hoy en día quizás predican por módulos, o algún mensaje lo predican durante un tiempo y después se pasan a otro mensaje. Y podemos decir que Saulo, él al principio predicaba esto con certeza. Pasaron alrededor de 20 años. Este Saulo empezó a compartir y empezó a ser una gran figura en la iglesia primitiva. Pero vamos a ver lo que él compartía después de muchos años. Después de 15 o 20 años, ¿qué seguía predicando él? En Hechos capítulo 17, de los versículos 2 al 3, nos habla de la costumbre que él había desarrollado. Hechos capítulo 17, del 2 al 3. Hechos 17, del 2 al 3 nos dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Pablo no cambió de mensaje. Pablo ahora, durante 3 días de reposo, que nosotros podemos inferir que son 3 semanas, él declaraba con los judíos y les exponía por medio de las Escrituras cómo es que el Cristo tenía que padecer, cómo es que él tenía que morir y cómo es que él tenía que resucitar. Y él decía, pues este Cristo que tanto profetiza la Biblia, yo les digo que es ese Jesús a quien yo les anuncio. Jesús es el Cristo. Esto era lo que él explicaba. Constantemente durante 20 años su mensaje no cambió. Vemos otra evidencia de esto en Hechos 18, versículo 5. Nos dice en Hechos 18:5, cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pablo no cambió de mensaje, seguía predicando. En ese tiempo era en Tesalónica, pero ahora está en Corinto predicando lo mismo. Jesús es el Cristo. Y en ese mismo capítulo, Hechos 18, vemos a otro hombre que también predicaba esto. Ustedes conocerán bien de Apolos. Y este Apolos era una figura tan eminente en la iglesia primitiva que en 1 Corintios nos dice que cuando la iglesia se partió, entonces nos dice que algunos eran de Cefas, que otros eran de Pablo, que otros eran de Cristo, pero que otros eran de Apolos. Él era una columna de la iglesia primitiva, influenciaba grandemente. Y podemos ver los orígenes de este Apolos en el versículo 24 de Hechos 18. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y aquí vemos una descripción de Apolos en la iglesia primitiva. Vemos que este Apolos era un hombre de Alejandría que era judío, un varón elocuente que era poderoso en las Escrituras. Los judíos en ese tiempo eran personas que memorizaban el Pentateuco de Moisés, y solo al memorizarlo podían ser ellos considerados adultos. Pero dentro de todos estos judíos, incluso la Biblia misma nos dice que Apolos era poderoso en las Escrituras.
Era un hombre docto, era un hombre sabio, era un hombre que manejaba bien todas las escrituras. Y no solamente era un hombre conocedor de las escrituras, sino nos dice aquí que era un varón elocuente. Cuando él predicaba tan bien que las personas se conmovían. Y nos dice que era también, en otras versiones nos dice que era alguien con mucha educación. Y este hombre tan preparado en las escrituras, tan elocuente, también había sido instruido en el camino del Señor. No era ignorante al camino del Señor, él lo sabía, él había sido instruido. Y nos dice que siendo de espíritu fervoroso, no solamente él conocía las escrituras bien, no solamente él hablaba muy bien, no solamente él había sido instruido en el camino del Señor, sino que él era fervoroso. Él tenía un espíritu de ánimo y compartía con denuedo y hablaba diligentemente lo concerniente al Señor. Era un predicador con espíritu, con fervor también. Y entonces, ¿qué es lo que ocurría? Un hombre, nosotros hoy podemos decir que si nos encontrásemos con un hombre así, elocuente, un hombre poderoso en las escrituras, un hombre que con fervor enseñaba en este momento y que sabía el camino del Señor, nosotros lo podríamos considerar un hombre sumo, un hombre tremendo. Quizás la mayoría de los pastores hoy en día no lleguen al nivel de Apolos. Apolos era impresionante, pero la Biblia nos dice que faltaba una cosa en este Apolos. Hoy en día también podemos ver a muchos hombres así, que conocen de las escrituras, conocen y tienen una pasión por el Señor. También son elocuentes, hablan muy bien, quizás puedan llegar a conmover a multitudes, pero la Biblia nos dice que a Apolos le faltaba algo. Hoy en día podemos ver la apreciación misma de lo que ocurre con los ministros del Señor. Y entonces en el versículo 26 nos dice, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Priscila y Aquila, ustedes saben que eran hombres que se habían conectado con Pablo, eran discípulos de él. Y ellos eran personas que habían escuchado lo que Pablo decía, pero cuando ellos escucharon a Apolos en la sinagoga, llegaron a decir, falta algo aquí. Y entonces le empezaron a exponer más exactamente el camino de Dios. Y entonces nos dice, en el versículo 27, y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído. Entonces Apolos se empieza a mover y fue de gran provecho a los creyentes. Pero el mensaje de Apolos aquí no era el mismo que vemos en el versículo 24. Porque en el versículo 28 nosotros confirmamos cómo ha cambiado su mensaje. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Ahora el mensaje de Apolos es diferente, ya no es solamente hasta el bautismo de Juan, sino ahora él tiene el conocimiento gracias a Priscila y Aquila y le he revelado la verdad que Jesús es el Cristo. Hemos confirmado que el mensaje de Pedro era uno, el mensaje de Pablo era uno, el mensaje de Priscila y Aquila era uno, el mensaje de Apolos era uno, el mensaje de toda la iglesia primitiva permanecía en un solo mensaje, solo una cosa predicaban ellos, que Jesús era el Cristo. ¿Y por qué era tan importante esto? Vamos a confirmarlo en Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Primera de Juan 5:1 nos dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado con él. Vemos una composición similar a lo que nos dice en Juan 20:31. Que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En otras palabras, si creemos que Jesús es el Cristo, somos nacidos de Dios. En otras palabras, como en Juan 20:31, si creemos que Jesús es el Cristo, en su nombre tenemos vida. Y en otras palabras, si no creemos que Jesús es el Cristo, no somos nacidos de Dios y no tenemos vida. Hoy en el mundo, lamentablemente, vemos que este evangelio se ha perdido. Vemos que en las iglesias se predica de mucho. Se predica de Dios, se predica de Jesús, se predica de Jesucristo. Pero la gente no sabe qué significa que Jesús es el Cristo. En la ciudad en donde yo estoy asignado ahora, he preguntado a varias personas, ¿sabes qué significa que Jesús es el Cristo? Y muchos de ellos me dicen, sí, yo conozco a Jesucristo, yo conozco a Dios
y yo conozco a Jesús, pero yo les pregunto, ¿sabes qué significa verdaderamente que Jesús es el Cristo? ¿Sabes, tienes la definición de Cristo? Y muchas personas me han respondido simplemente con una mirada vacía. Hoy los cristianos, a pesar de hacerse llamar cristianos, no conocen verdaderamente lo que significa Cristo. No saben que Jesús es el Cristo. Y por eso es que nosotros vemos a una iglesia débil hoy. Una iglesia que se supone que no debe de ser vencida por las puertas del Hades, hoy está siendo vencida. Una iglesia que tiene que salvar el mundo, hoy no está pudiendo hacerlo. ¿Por qué? Porque se ha perdido el mensaje del núcleo de la Biblia. Este es el objetivo de la escritura de la Biblia. Este es el mensaje que toda la iglesia primitiva predicaba. Pero hoy en día, Dios nos ha permitido restaurar esto en mucho tiempo. Esto es lo que han venido escuchando durante mucho tiempo. Entonces, para saber qué significa que Jesús es el Cristo, nosotros necesitamos saber qué es lo que significa Cristo. Cristo significa ungido. Cristo es una palabra en griego y también esta palabra en hebreo se dice Mesías, son la misma palabra. Es decir, Cristo y Mesías significan lo mismo y ambos significan el ungido. Pero ¿por qué nosotros necesitamos saber qué significa el ungido? ¿Cuál es la necesidad de que el ungido venga a esta tierra? ¿Por qué Él tiene que venir? Para reconocer esto, para saber esto, necesitamos saber cuál es el problema del hombre. Porque el ungido, el Cristo, vino para resolver un problema grave que tiene la humanidad. ¿Y cuál es este problema? Para discernir este problema nosotros necesitamos saber cómo era el hombre originalmente. Y aquí nosotros nos pasamos al segundo tema de sus materiales. Vemos el hombre original. Y nosotros vemos en Génesis 1 del 26 al 28 cómo era el hombre original. Si me acompañan los que tienen Biblia, por favor, a Génesis 1. Vemos Génesis 1, versículo 26 al 28. Nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí vemos la creación del hombre originalmente. En otras palabras, vemos la intención original de Dios al crear al hombre. Vemos que el hombre fue creado de acuerdo a ciertos principios, así como en toda la creación. Si nosotros exploramos Génesis 1, nosotros nos damos cuenta que Dios hizo todas las cosas en un orden. Él los hizo de acuerdo a ciertos principios de la creación. ¿Y a qué me refiero con principios de la creación? Me refiero a reglas que Dios utiliza para que sean establecida la creación. Por ejemplo, el pez. Creó primeramente las aguas y después creó a los peces, para que los peces moraran dentro del agua. Un pez dentro del agua es feliz, es normal, es natural, se goza. De la misma manera que un árbol al estar con las raíces en la tierra es feliz, se goza, es normal. Pero el hombre fue creado también con estos principios. De la misma forma que un pez debe de estar dentro del agua para ser normal, feliz y libre, el hombre debe de estar en Dios para ser feliz, normal y libre. Aquí nosotros vemos que en Génesis 1, 26, Dios determinó crear al hombre de acuerdo a su imagen y a su semejanza. Y en Génesis 2:7 nosotros vemos el cumplimiento de esto. Vemos que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en él aliento de vida. Y solamente cuando el aliento de vida, que en otras palabras es el espíritu de vida de Dios, llegó sobre el hombre, entonces el hombre fue un ser viviente, no antes. Es decir, cuando el hombre está con Dios y cuando Dios está con el hombre, entonces el hombre es un ser viviente. Quiere decir que es un ser espiritual, a imagen de Dios. ¿Y cuál es la imagen de Dios? Juan 4 nos lo dice. Juan 4:24 nos dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Y si el hombre fue creado a imagen de Dios, entonces el hombre también es un ser espiritual que debe de depender de Dios, que debe de estar con Dios para ser feliz, normal y libre. Y no solamente vemos el carácter de la creación del hombre, sino nosotros también vemos cómo este hombre había sido bendecido.
En el Salmo 8, del 4 al 8, nosotros vemos que es el hombre para que te acuerdes de él, dice el salmista. Dice, le has hecho poco menor que los ángeles, en la Reina Valera 1960. Pero la versión original nos dice, le has hecho poco menor que Dios. ¿Y qué significa ser hecho poco menor que Dios? Significa que verdaderamente había sido creado como un ser sumo. Y nos dice el Salmo, le coronaste de gloria y de honra. Y el ser coronado de gloria y de honra, estos son atributos que se aplicaban solamente a los reyes. El hombre había sido creado como un ser de realeza. Y nos dice este salmo que le dio dominio sobre toda la creación. Sobre todo le había dado dominio. Sobre los peces, sobre los árboles, sobre toda la creación que se arrastra sobre la tierra, las aves. En otras palabras, el hombre tenía mayordomía sobre toda la creación. Dios había creado todo, pero el hombre había sido puesto sobre todas las cosas para dominar sobre todo ello. Esta era la bendición que tenía el hombre originalmente. Y no solamente tenía esta bendición, sino nosotros podemos fijarnos en Colosenses 1:15. Si me acompañan, por favor. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Entonces aquí vemos una descripción de lo que es el Cristo. Y nos dice que el Cristo es la imagen de Dios. Y el hombre también fue creado a la imagen de Dios. Entonces, si el hombre era la imagen de Dios y Cristo también era la imagen de Dios, quiere decir que el hombre originalmente estaba en un estado que era semejante al Cristo. Era similar al Cristo. No estoy diciendo que el hombre original haya sido el Cristo, pero estoy diciendo que el hombre, al ser creado a la imagen de Dios, tenía esta imagen de Cristo. Así de impresionante era el hombre original. Y el hombre original lo poseía todo. No solamente era un ser que tenía la bendición del Edén, no solamente tenía todas las cosas suplidas, no solamente no se preocupaba de qué comer y qué vestir, tenía una familia para ayudarle a la comisión que Dios le había dado. No solamente esto, sino tenía también una mayordomía sobre toda la creación, dominaba todas las cosas, era semejante al Cristo. Pero la bendición más grande era que estaba con Dios, era que caminaba con Dios, disfrutaba de una armonía y de una comunión con Dios. Esto era lo que el hombre tenía originalmente. Y cuando estaba con Dios, no había ni un problema. El hombre no tenía problemas originalmente. Era un ser sumamente grande. ¿Y cómo el hombre podía seguir disfrutando de todas estas bendiciones? ¿Cómo el hombre podía continuar en este estado? A través del cumplimiento de una promesa, que vamos a ver en Génesis, por favor. Génesis, capítulo 2, versículos 16 al 17. Génesis 2, 16 al 17. Si lo encontramos, me dicen amén, por favor. Amén. Génesis 2, 16 a 17. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esto era una promesa que Dios había dado al hombre. En otras palabras, el hombre lo tenía todo. Tenía la mayordomía, tenía la realeza, tenía todas las bendiciones, Dios caminaba con él, todo lo tenía el hombre. Y entonces Dios le da una condición, una promesa. Y le dice, todo lo puedes tener, pero hay una condición, hay una promesa que yo te doy. No comas del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y aquí nosotros vemos algo que quizás nosotros hemos tenido curiosidad. ¿Por qué Dios, siendo un Dios tan bueno, da una condición así? Yo me preguntaba anteriormente, ¿por qué Dios, sabiendo que nosotros íbamos a caer de tal manera, por qué nos da una condición así, una promesa así? ¿Por qué pone el árbol cuando sabe que de él vamos a comer? Y aquí lo importante no era el árbol en sí, no era que el árbol fuese mágico para que nosotros perdiésemos todas las cosas, sino que lo importante aquí era la orden de Dios, era la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es vida para el hombre. Entonces lo que Dios tenía como intención era dar un pacto al hombre, era dar una promesa al hombre, era decir que el hombre lo tenía todo. El hombre, por más alto que fuera, lo tenía todo, pero por más alto que fuera, el hombre seguía por debajo de Dios. Era reconocer a Dios su creador, era reconocer que el hombre debía darle el culto a Dios. Y la forma de darle el culto a Dios era guardando la palabra de Dios,
era guardando el pacto de Dios, y por eso Dios hizo un pacto tan simple. Ellos tenían todos los otros árboles por los cuales podían comer, y entonces dijo, solo de este no comas. Él pudo haber dicho, en esta piedra no te sientes, o no te bañes en ese río, cualquier cosa pudo haber dicho. Lo importante era, reconoce que tienes esta palabra sobre ti, reconoce que yo soy sobre ti, decía Dios. Eso era el punto de esta promesa, de este pacto. Así de grande era el hombre, así de exaltado era el hombre, porque Dios le daba una promesa. ¿Y por qué digo todo esto? Porque nosotros debemos de conocer la condición del hombre original para saber qué tan grave fue la caída, para saber qué tan grave fue lo que nosotros hemos perdido. Y nosotros vemos en Génesis 3 que ocurre el problema de la humanidad, y el problema de la humanidad ocurre en Génesis 3:1. Y aquí vemos que hay un ser que se llama Satanás, o el diablo, la serpiente que aparece. Génesis 3. Amén. Génesis capítulo 3, versículo 1. Nos dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y aquí vemos la aparición del primer elemento del problema fundamental del hombre. Porque nosotros vemos que el hombre cuando estaba con Dios lo tenía todo. Pero ocurre un problema en el hombre de hoy. El hombre hoy en día no está con Dios. El hombre está separado de Dios. Porque hoy al hombre lo vemos con muchos problemas. Lo vemos con varias aflicciones y lo vemos separado o de una manera diferente al hombre que originalmente se presenta en la Biblia. Vemos que el origen de todos estos problemas no es un problema económico, no es un problema social, no es un problema de carácter, no es un problema de cualquier otra índole, sino el problema del hombre es de tipo espiritual. El problema del hombre es que ha quedado separado de Dios. Así como un pez sale del agua, así como un árbol que está desarraigado, el hombre ha perdido su comunión con Dios, ha perdido a Dios. Y por eso es que vienen todos los problemas. Pero el hombre se ha separado de Dios. ¿Pero por qué? Porque han habido dos causas. Primeramente, la causa es el pecado en el que el hombre ha caído. ¿Pero por qué ha cometido el pecado? Es por Satanás. Entonces vemos tres elementos del problema fundamental del hombre. Y el primero de ellos que podemos explorar en la Biblia es Satanás. Y ese Satanás nos habla la Biblia que era un ángel caído, un ángel sumamente impresionante. Ayer habrán visto los versículos. Ezequiel 28 nos dice que él era un querubín muy alto que estaba paseándose sobre todas las piedras de fuego de Dios y que su naturaleza era de sabiduría, de hermosura y de perfección. Isaías 14 nos dice que se halló en él maldad y que él quiso envanecerse hasta llegar en el trono más alto de Dios. Y nos dice entonces que ocurrió una gran guerra en el cielo. En Apocalipsis 12, del 1 al 9, nos dice que ocurrió que el gran dragón, la serpiente antigua llamada Diablo o Satanás, que engaña a todo el mundo, fue echada a tierra. Y su cola arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo. Satanás era un ángel impresionante, pero se halló en él la vanidad o el orgullo de querer hacerse como Dios y fue echado del cielo. Y cuando fue echado del cielo, entonces arrastró una tercera parte de las estrellas del cielo, que quiere decir que se llevó consigo una tercera parte de los ángeles del cielo. ¿Pero por qué se menciona este detalle? Satanás, siendo un ser de sabiduría, de hermosura y de perfección, pudo engañar a una tercera parte de los ángeles del cielo. Y me gustaría que se imaginasen esto. Los ángeles que están en la presencia de Dios, los ángeles que están en el plano espiritual, viendo a Dios todos los días, aquellos que miran la gloria de Dios, aquellos que están cara a cara con Dios, una tercera parte de ellos llegó a pensar, si yo sigo a Satanás, yo puedo tener victoria. Es decir, fueron engañados hasta tal punto que llegaron a traicionar a Dios siguiendo a Satanás. Así de fuerte fue el engaño de Satanás. Y si Satanás puede engañar a estos seres espirituales, entonces el engañar al hombre también para él es algo posible. Es algo sumamente fácil. Y por eso la Biblia nos dice que aquí Satanás dio un engaño al hombre.
Y nosotros vemos que este Satanás no solamente es un engañador, sino Juan 8:44 nos dice que él es el padre de la mentira. Estos versículos están aquí en su material para que después los busquen en casa. Nos dice que él es el padre de la mentira. Efesios 2:2 nos dice que él es el príncipe de la potestad del aire y es el cual obedecían todas las personas que seguían las corrientes de este mundo. En Juan 12:31, en Juan 16:11 y en Lucas 4 del 5 al 6 nos reitera que él es el príncipe de este mundo. Y nos dice 2 Corintios 4:4 que él es el Dios de este siglo. Y Jesús mismo habla que él es el príncipe de este mundo. Es decir, que él tiene una autoridad ahora sobre el mundo, que él está utilizando para tapar el entendimiento de los incrédulos, nos dice 2 Corintios 4:4, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Este es el objetivo de Satanás. Si nosotros nos pasamos al punto 3 que ustedes ven en su material, ¿cuál es el objetivo de Satanás? Juan 10:10, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y eso es lo que quiere Satanás, hurtar el pacto del hombre, matar al hombre por la falta de la palabra de Dios, destruir todo lo que el hombre tiene. ¿Y cómo lo logra? En 2 Corintios 4:4 nos lo dice, él tapa el evangelio de la gloria de Cristo. Él impide que la palabra de Dios pueda ser entendida por las personas, quita y tergiversa la palabra. En Mateo 4 nosotros vemos algo muy importante, vemos la tentación de Jesús en el desierto. Vemos como cuando Jesús empezaba su ministerio, él fue a ayunar y Satanás lo tentó, pero lo tentó con la palabra incluso. Satanás es muy hábil para utilizar la palabra. Lo que Satanás hace es tergiversar la verdad, es corromper la verdad para que parezca una verdad, pero en realidad no sea lo que es la intención de Dios. Y entonces el engaño de Satanás se muestra evidentemente a través de esto. Y nosotros vemos que pasó lo mismo en el huerto, con que Dios os ha dicho que de todo árbol del huerto no puedes comer. Y la mujer dijo, ella respondió en el versículo 2, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Este fue el engaño de Satanás. Fue la serpiente antigua que empezó a susurrar a los oídos del hombre, diciéndole, mira, esto es lo que es verdad. Dios te habrá dicho esto, pero te lo dice para que no conozcas la verdad. Y entonces empezó a tergiversar la palabra de Dios. Y Satanás, ¿qué es lo que causó? Ese gran adversario, ¿cómo es que él se opone a nosotros? Con el engaño de la palabra. Hace que nosotros no conozcamos la palabra de Dios. Y si nosotros perdemos la palabra de Dios, ¿qué es esto? ¿Qué significa perder la palabra de Dios? Esto, la Biblia lo define como pecado. Y esto es el siguiente tema que vamos a ver. El pecado. Y me gustaría que me acompañasen a un versículo sumamente importante. Isaías, por favor. Que nosotros vamos a ver. Isaías 59, versículo del 1 al 2. Isaías 59, del 1 al 2, nos dice, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces aquí vemos lo que es la naturaleza del pecado. Vemos que de los problemas más grandes de la humanidad, el problema fundamental de la humanidad, vemos que es la separación de Dios. Pero detrás de esta separación de Dios está el pecado que causó Satanás. Pero ¿cómo es este pecado? Isaías 59, 2 nos lo dice, que el oído de Dios no se ha agravado, ni su mano se ha cortado, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y sus pecados han hecho ocultar su rostro para que no los oiga. En pocas palabras, el pecado es lo que nos separa, lo que nos divide, lo que nos desconecta de Dios. Esta es la naturaleza del pecado y esta es la severidad del pecado. ¿Y por qué Dios no puede estar con nosotros si somos pecadores? Primera de Pedro del 1 al 16, Primera de Pedro 1:16, nos dice que Dios es santo.
y que por lo tanto nosotros tenemos que ser santos. Pero Dios es tan santo, Dios es un ser tan santo que no puede estar junto con el pecado. Si nosotros nos acercamos a Dios en su santidad, en nuestro estado de pecado, entonces nosotros morimos. Así de santo es Él. Por eso es que cuando nosotros somos pecadores, nosotros no tenemos otra alternativa que quedar separados, divididos de Dios. Y el resultado del pecado, según la palabra de Dios, es esto mismo. Génesis 2:17, desde el principio Dios lo prometió: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque del día que de él comieres, ciertamente morirás. Y aquí nos dice, en el hebreo original dice, morirás. Es un énfasis en esta muerte. Dios está diciendo ciertamente, seguramente te vas a morir si cometes un pecado. Si llegas a perder esta palabra de Dios, morirás. Y eso es lo que ocurre con el hombre. Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es la muerte. Eso es lo que acontece cuando ocurre el pecado. Y entonces nosotros sabemos que Satanás nos engaña para que nosotros perdamos el pacto de la palabra de Dios. Vamos a regresar a Génesis 3, por favor. A Génesis 3, versículo 6 nos dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, ¿qué es lo que había ocurrido aquí? Ellos dieron el fruto y lo vieron muy bueno. Después de escuchar a la serpiente, ellos tenían una decisión que podían tomar. Podían aferrarse a la palabra de Dios y decirle no a la serpiente, o podían decirle que sí a la serpiente y decirle que no a la palabra de Dios. Y como ustedes bien saben, lo que ellos hicieron fue decidir creerle más a Satanás que a Dios. Ellos decidieron desobedecer por ignorancia o incredulidad, pero ellos cometieron el pecado, perder la palabra de Dios. ¿Y cuál es el resultado del pecado? La muerte. ¿Y qué es lo que trae consigo la muerte? Vamos a ver que no simplemente es una muerte que es carnal, no simplemente nos está hablando de una muerte del término de nuestra vida en esta tierra, sino estamos hablando de una muerte espiritual también, una muerte de quedar desconectados de Dios, es una muerte de perderlo todo. Y esto es lo que nosotros vamos a explorar en Génesis 3 del versículo 16. Cuando nosotros quedamos separados de Dios, somos como peces fuera del agua, como árboles fuera de la tierra, empezamos a agonizar. Empezamos a vivir una vida que no tiene más opción que sufrir. Somos una vida que lo ha perdido todo y que solamente está esperando al juicio final. Y vamos a ver entonces lo que ocurre cuando nuestro espíritu queda echado fuera de la presencia de Dios, queda echado fuera del huerto del Edén. Génesis 3:16 al 24 nos describe todos los problemas que acontecen en nuestra vida. Génesis 3:16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Aquí nosotros vemos la primera consecuencia del pecado que cometió el hombre. Para recapitular, el hombre había estado con Dios, lo tenía todo. Tenía toda la bendición del Edén, tenía hasta una familia para ayudarle en su tarea, que era la de dominar toda la tierra, señorear sobre toda la tierra y disfrutar de la presencia de Dios. Pero aquí se mete Satanás y engaña al hombre. Y cuando el hombre es engañado, pierde la palabra de Dios, pierde el pacto de Dios, lo cual es el pecado, según la Biblia. Y entonces cuando peca, queda muerto. ¿Y qué es lo que trae como consecuencia la muerte? Aquí nos dice que a la mujer multiplicará en gran manera los dolores en sus preñeces. Pero aquí no solamente nos está hablando de un dolor de parto. Claro que las mujeres tienen un gran dolor en el parto, pero antes, cuando el hombre estaba con Dios, era un estado en donde no existía el dolor. No nos dice este versículo que antes el dolor del parto era pequeño y que ahora es un poco más grande, sino que el dolor en sí entró a la vida del hombre. El hombre empezó a sufrir desde este punto, desde que se separó de Dios. Y el dolor del parto es el dolor más representativo de la humanidad. Nosotros vemos que los animales dan a luz y se levantan de una vez, los animales que dieron a luz, pero el hombre no, o la humanidad no, porque eso es una maldición que viene sobre el hombre. Empezó el dolor. Y nos dice también que tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Ambos, el hombre y la mujer, cuando estaban con Dios, ponían su mirada en Dios y tenían toda su atención en Dios, y su objetivo era agradarle a Dios y hacer la obra de Dios. Pero ahora que no tienen a Dios, se miran el uno al otro. La mujer
tiene su deseo para su marido. Desea que el marido le responda todo y que el marido le haga todo y pone toda su esperanza en el marido, pero el marido no es Dios y entonces el marido no lo puede hacer. Y entonces la mujer se decepciona y siguen habiendo conflictos. Y el marido, que no es Dios, que no puede dominar a su vida misma, que ni siquiera se puede encargar de su vida, ahora quiere enseñorearse de la mujer, quiere dominar a la mujer. Y no resulta porque él no es Dios. Entonces ocurre el problema familiar. El problema familiar del que tanto nosotros hablamos. ¿Cuándo ocurrió? Desde que nosotros nos hemos separado de Dios. Versículo 17. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Aquí vemos que ocurre otro problema. Ahora el hombre que tenía toda la provisión en el Edén, que comía de los frutos que los árboles daban sin él tener que labrar, dice que ahora la tierra, toda esta tierra está maldita por la causa del hombre. Viene el problema ambiental, porque toda la tierra ahora tiene una maldición sobre ella, y por el ambiente vienen las enfermedades del hombre. Y encima de esto dice: ahora tendrás que labrar la tierra. Y en el versículo 19 nos dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Ahora el hombre tiene que trabajar por su comida. El hombre originalmente no era un ser que trabajaba para poder subsistir, para poder sobrevivir. El hombre original era un hombre que tenía toda la provisión y que trabajaba para labrar la tierra, pero lo hacía dentro del reposo de Dios, dentro de la paz de Dios, y no era gravoso para él. Era para cumplir la voluntad de Dios, pero ahora el hombre separado de Dios tiene que trabajar para apenas poder comer, y ni siquiera lo que antes comía. Vas a comer las plantas del campo y cuando tú trabajes espinos y cardos te va a producir la tierra, dice el Señor. Entonces empieza el problema económico. El problema que nosotros consideramos del trabajo y que no se acaba de terminar. Esto empieza desde que nos separamos de Dios. Y en el versículo 19 nos dice algo triste también. Nos dice: porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Acaso el hombre era polvo originalmente? El hombre era polvo. El hombre era la imagen de Dios anteriormente. Era un ser espiritual bendecido con toda la honra y toda la gloria y la realeza. Tenía la mayordomía, caminaba con Dios. Era un ser poco menor que Dios y ahora polvo. El hombre se volvió polvo. Y entonces viene la muerte. Es así, hasta ese punto ha caído el hombre. Y no solamente una muerte cualquiera, sino se ha separado de Dios. Y nos dice el siguiente versículo: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Ahora este hombre que tiene esta maldición, ahora este hombre que anda en ese estado gravoso, va a tener hijos. Y la comisión que le era dada originalmente de llenar toda la tierra y fructificarla, ahora va a ser una maldición, porque todas estas personas van a nacer separadas de Dios, igual que Eva. Así que empieza el problema de las generaciones también. Y nosotros vemos en el versículo 22 al 24 que Dios ahora para el camino del árbol de la vida. Él pone un ángel con una espada llameante para que el hombre no pueda accesar el árbol de la vida. O sea que incluso después de la muerte va a haber un infierno eterno, va a haber una separación eterna de Dios. Y en este estado ha caído el hombre. ¿Gracias a qué? Gracias al pecado. Y me gustaría aclarar una cosa, es que el tipo de pecado que entiende el mundo o que se ha entendido cotidianamente en algunas iglesias no es el pecado del que nos habla la Biblia. Porque cuando nosotros hablamos con las personas del mundo, ellos entienden el pecado como una falta ética o moral, o como una violación de alguna norma social o de alguna ley. Y nosotros pensamos que el violar alguna ley, el hacer algo malo ética o moralmente es el pecado. Y entonces nosotros nos hemos enfocado en que esto es la definición del pecado, pero la Biblia nos habla de un pecado más fundamental. Claro que sí es malo hacer estas cosas malas éticas y socialmente, pero la Biblia nos habla de algo más profundo todavía: perder el pacto de Dios, perder la palabra de Dios, perder la promesa de nuestro Creador. Esto es lo que se llama pecado en la Biblia. Y entonces nosotros vemos que todo lo que nosotros hacemos estando separados de Dios es un pecado. Aunque nosotros nos esforcemos para hacer el bien, aunque nosotros hagamos las obras socialmente aceptables, aunque nosotros hagamos todas las cosas que a nosotros nos parecen que nos podrían llevar a Dios y que de alguna forma podrían ser de beneficio, son maldad ante los ojos de Dios. La Biblia nos dice que todo lo que se hace sin la fe es pecado. Así es.
Pero ¿cuál fe? La fe que la Biblia nos habla. Incluso nos dice que todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia ante Dios. En Isaías 64:6 lo dice. Y entonces todo lo que nosotros hacemos aquí separado de Dios es pecado. Pero lo más fundamental es que nosotros no podemos arreglar esta separación de Dios. Y entonces este pecado permanece sobre nosotros. Y vamos a hablar entonces de lo que es la separación de Dios. Originalmente habíamos visto entonces cómo era el hombre, la imagen de Dios. Esto está en la página 7 de sus materiales por si quieren seguirme. Entonces, el hombre era la imagen de Dios. Juan 4:24 nos dice que el hombre que Dios es espíritu, y entonces el hombre, a ser imagen de Dios, es espíritu también. Tenía la realeza. En Génesis 1:28 le había dicho Dios, lo bendijo y le dijo: sojuzgad, fructificar, señoread, todo. Y también le dijo que era como hijos. Vamos a ver en Génesis 5, por favor. Génesis 5, versículo 3. Nos dice: y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y aquí en este versículo vemos unas palabras muy familiares de las que hemos venido hablando: imagen y semejanza. Y cuando Adán tuvo a su hijo, lo tuvo a su imagen y a su semejanza. Y cuando Dios creó al hombre, fue a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿cómo era el hombre a los ojos de Dios? Eran hijos. No simplemente eran reyes, no simplemente era una creación exaltada, sino eran hijos de Dios. Así de cerca estaba Dios y el hombre. Y nosotros otra vez vemos el Salmo 8, del 4 al 8, las grandes bendiciones de realeza y de mayordomía que el hombre había recibido. Pero nosotros vemos en Génesis 3, del 22 al 24, que el hombre se separa de Dios. Ahora existe un gran abismo, un gran cismo entre el hombre y Dios. ¿Por qué? Porque fue engañado por la serpiente para que pecase. Y el pecado oculta el rostro de Dios. Lo único que nos puede separar a Dios de Dios es el pecado. Y entonces, ¿cómo es el hombre separado de Dios? ¿En qué estado caemos cuando estamos separados de Dios? Me gustaría que me acompañasen a Génesis 1, por favor. Génesis 1, versículo 2. Génesis 1, versículo 2 nos dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Antes de la intervención de Dios en el mundo, antes de que Dios entrase a la vida del mundo, y de la misma forma cuando Dios queda fuera de nuestras vidas, ¿cómo estamos? Hay tres palabras clave aquí: tinieblas, desorden y vacío. En tinieblas, porque el hombre queda verdaderamente perdido sin la guía de Dios. El hombre queda en una oscuridad total y no sabe qué hacer. Desorden, porque el hombre empieza a caminar sobre su vida pensando si eso es lo correcto o si lo otro es lo correcto, o si esto me lleva a la felicidad, o si yo tengo que hacer esto, y está desordenado porque no sabe cuál es el camino correcto. Y vacío, porque cuando el hombre llega al final de su vida y al final de algún cumplimiento o de algún éxito, se da cuenta de que todo esto no valió de nada, porque esto no le hizo feliz y esto no resolvió su problema fundamental. Este es el estado del hombre. Peor aún, nosotros vamos a ver Juan 8:44, por favor. Y es un versículo que es bastante fuerte, pero es necesario que nosotros lo entendamos. Juan 8:44. Juan capítulo 8, versículo 44 nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Aquí nos dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y esto Jesús lo está diciendo a las personas que más amaban a Dios. Lo está diciendo a las personas que se esforzaban por agarrarse de la palabra de Dios. Lo está diciendo a las personas que día y noche meditaban en la ley de Dios. Lo está diciendo a las personas que hacían un servicio social para con las personas, que oraban y que ayunaban 2 veces a la semana. Lo está diciendo a los fariseos, que eran aquellos conocedores de Dios y de la ley. Y les está diciendo: son de su padre el diablo. El hombre, cuando quedó separado de Dios, no quedó en un área gris, en un área neutra. Quedó bajo las garras del diablo. Muchos, cuando se les comparte el evangelio, cuando yo le pregunto a muchos, ellos dicen: pero todos somos hijos de Dios. Pero la Biblia lo dice de otra manera, discúlpenme. Nos dice que si estamos separados de Dios, estamos como hijos del diablo.
Nos dice primera de Juan 3:8 que todo el que practica el pecado es del diablo. Y todas las personas somos pecadoras. Romanos 3:23 nos dice que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y todos somos pecadores. Y así está el hombre. Colosenses 1:13 nos dice que nosotros estamos en el reino de las tinieblas. Efesios 2, del 1 al 3, nos dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados y que nosotros seguimos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y que todos somos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira. Dios ahora tiene que mostrar su ira para con nosotros, porque en este estado hemos quedado cuando estamos separados de Dios. Vemos nosotros en el Salmo 50:22, y me gustaría que me acompañasen, por favor. Salmos 50, versículo 22, nos dice: entended ahora los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. Entiendan que si estamos separados de Dios, no hay quien nos libre y seremos despedazados. Así de grave es el estado de la humanidad, y vienen todos los problemas de la humanidad en base a esto. Y a mí me gustaría pasar al siguiente tema para explicarlo un poco más a fondo. El estado del hombre. Y vamos a ver Efesios capítulo 2, por favor. Efesios capítulo 2, de los versículos 1 al 3. Nos dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales estuvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y aquí me gustaría que entendiésemos algo. Esto nos habla del estado de todo el mundo. En el versículo 2 nos dice que seguimos las corrientes de este mundo. ¿Y cuáles son las corrientes de este mundo? Quizás en la iglesia hemos pensado muchas veces que las corrientes de este mundo son simplemente las drogas o la música mundana, o el cigarro, o el alcohol y toda la inmoralidad sexual. Pero la corriente de este mundo nos dice aquí que está bajo el príncipe de la potestad del aire. ¿Y qué significa esto? Que Satanás está arrastrando a todo el mundo, los está llevando por el cuello a una corriente que no es de Dios. Entonces nos referimos a todo lo que nos separa de Dios, todo aquello que nosotros pensamos que es bueno, pero que no nos lleva a Dios. Todo esto lo estamos siguiendo, y son las corrientes del mundo. Son unas corrientes que nos arrastran, que el príncipe de la potestad del aire está operando sobre aquellos que quieren hacer el deseo de sus corazones y de sus pensamientos. Y lo digo de esta manera: Satanás está poniendo en el pensamiento y en el corazón de las personas el deseo de hacer solamente el mal. Como lo dice Génesis 6, nos dice que cuando Jehová halló al hombre, vio que su corazón y su pensamiento era de continuo solamente el mal. Y esto es lo que está en el estado del hombre. ¿Cuándo? Cuando se ha quedado separado de Dios por el pecado y por Satanás. Entonces vienen todos los problemas. Y entonces seguimos siendo arrastrados por las corrientes del mundo, que nos llevan a cosas que parecen satisfactorias, pero que nunca nos van a llevar a Dios. Y entonces esto es lo que ocurre con las personas. Nos dice el Salmo 88:3 que nuestra alma está hastiada de males y que nuestra vida está cercana al Seol, cercana a la muerte. Nuestra alma está hastiada de males, lleno de males está nuestra alma, y nuestra vida está cercana a la muerte. Esto es lo que nos dice. Hebreos 2:15 nos habla que vino el Señor para librar a todos los que durante toda la vida estaban sujetos a servidumbre por temor de la muerte. En otras palabras, toda nuestra vida estaba sujeto al temor. ¿Pero el temor de qué? De la muerte. Tememos la muerte. ¿Y quién es el que tiene el imperio de la muerte? Hebreos 2:14 nos dice que es el diablo que tiene el imperio de la muerte, y él nos arrastra por temor de la muerte, por temor de qué me va a pasar. Y entonces nos está arrastrando a: yo me tengo que educar porque si no me voy a morir, tengo que tener una buena economía porque si no me voy a morir, y tengo que tener esto y lo otro porque si no me voy a morir. Y no nos da el deseo, y en realidad no podemos buscar a Dios en ese sentido, porque Satanás tiene un dominio sobre nuestras vidas por el temor de la muerte.
Y entonces cae la ira de Dios sobre nosotros. Vivimos en idolatría constante para poder hacer de esto. Y viene el problema del corazón y de la mente, como ya lo hemos mencionado. En Génesis 6:5, los pensamientos del corazón son de continuo solamente el mal. Y en Romanos 8, del 6 al 7, los pensamientos y la voluntad de la carne nos hace enemigos de Dios constantemente. Jeremías 17:9 nos dice que más perverso y corrupto es el corazón que todas las cosas. ¿Quién podrá conocer el corazón del hombre? Y entonces lo que ensucia a las personas no es lo que viene de afuera, es lo que viene dentro del corazón. Lo dice en Mateo 15, del 19 al 20. Y entonces no hay reposo dentro de nosotros. Mateo 11:28 nos dice: venid a mí los trabajados y cargados. Pero todos estamos así, trabajados y cargados. ¿Por qué? Porque nuestra mente y nuestro corazón están llenos de la maldad. ¿Por qué? Porque estamos bajo la idolatría. ¿Por qué? Porque Satanás tiene dominio sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos en pecado. ¿Por qué? Porque estamos separados de Dios. En realidad, todos los problemas que nosotros discernimos en la vida vienen a una conclusión: que estamos separados de Dios. Y entonces viene el problema, como lo habíamos visto en Génesis 3, el problema familiar, el problema del ambiente, el problema de la economía, de la enfermedad, de la muerte. Todos estos problemas llegan y al final hay un juicio. En Hebreos 9:27 nos dice: porque después de la muerte viene el juicio. Y no termina en uno solo. Qué bueno sería si terminara en el hombre solo. Pero no, es que esto se pasa de generación en generación. Y esto es porque el hombre sigue en este mismo estado. En Éxodo 20, del 4 al 5, nos dice que Jehová visitará su ira sobre aquellos que aborrecen a Jehová, sobre la tercera y cuarta generación. Esto es lo que pasa con el hombre cuando está separado de Dios. Y así está todo el mundo. Isaías 60 nos dice que las tinieblas cubren al mundo y que la oscuridad cubre a las naciones. Entonces, este es el estado del hombre. El hombre que era tan grande empezó a tener un problema: estar separado de Dios. Pero el estar separado de Dios conlleva el pecado y conlleva a Satanás. Y esos tres problemas no se pueden solucionar por la fuerza del hombre, porque no hay ningún héroe que pueda vencer a Satanás. No hay ningún hombre que pueda solucionar el pecado con sus fuerzas. Y no hay ningún hombre que por sus propios méritos o métodos pueda regresar a Dios. Ese es el estado del hombre. Y por eso es que Dios desde el principio, por eso es que Dios, sabiendo el estado del hombre, y Dios sabiendo que el hombre no tiene ninguna solución válida para salir, promete al Mesías. Y por eso es que tiene que venir el Mesías, el ungido. Porque hay un problema de Satanás que el hombre no puede resolver. Hay un problema del pecado que el hombre no puede resolver. Hay un problema de separación de Dios que el hombre no puede resolver. Y Dios por eso promete otra cosa, da un segundo pacto. Y me gustaría que nosotros viésemos Génesis 3, versículo 15, por favor. Vamos a ver Génesis capítulo 3, versículo 15. Después de la caída, antes de la condenación absoluta, a la serpiente le dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esto es lo que dice el Señor. Entonces, esto es lo que promete: habrá una simiente de la mujer que va a herir la cabeza de la serpiente. Va a haber una simiente, una semilla de la mujer que va a venir a destruir el problema de Satanás que el hombre mismo no puede resolver. Eso es lo que promete Dios desde el principio. Entonces a esto nosotros le llamamos protoevangelio, o el primer evangelio que nosotros vemos en la Biblia. Y nosotros tenemos que saber entonces qué es lo que significa Mesías o Cristo. Significa ungido, ya lo hablamos. Pero para elaborar un poco más en este tema, ungido significa que le ponían aceite sobre la cabeza. Eso es lo que significa ungido. Pero ¿para qué se le ponía aceite en la cabeza de las personas? Era para designar que esta era una persona de Dios, que esta persona era apartada, que era separada de los demás y tenía un oficio que cumplir. Pero solo a 3 tipos de personas se les ungía en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Israel, y eran los reyes, los sacerdotes y los profetas. Pero cada uno de ellos tenía un oficio que tenía que venir a hacer. Los reyes eran los encargados de guardar a su pueblo, de proteger a su pueblo de todos los enemigos.
Nosotros sabemos que Israel clama por un rey porque ellos piensan que verdaderamente por un rey serán protegidos. Y entonces Dios envía a los reyes. Y desde el primer rey, Saúl, hasta los varios reyes, todos ellos tenían la función de guardar a su pueblo, de poder tener victoria en guerra, de poder destronar a su enemigo, de poder vencerles. Pero todos los reyes humanos fracasaron, porque todos los reyes no obedecieron a la palabra de Dios, e incluso el rey más grande de todos, que nosotros sabemos que es David. Él fracasó ante Dios, no se pudo vencer al verdadero enemigo de la humanidad, que no eran las tribus gentiles, era Satanás. Y entonces los reyes humanos fracasaron. Los sacerdotes, ¿qué es lo que tenían que hacer? Nosotros vemos que el sacerdocio se había levantado para expiar el pecado de la humanidad, es decir, de ofrecer animales para que con la sangre de los animales se pudiera tapar el pecado de las personas. Y entonces los sacerdotes se levantaban y durante mucho tiempo, en todas las mañanas, ellos tenían que sacrificar a los animales en base al pecado que había cometido una persona. Y entonces, si esta persona había pecado en grande, entonces tenía que traer un animal, y si había hecho un pecado menor, tenía que traer un animal menor, y siempre se tenía que sacrificar. Y el hombre no dejaba de pecar. Y entonces los sacerdotes tenían que seguir derramando sangre. Y los sacerdotes morían, por lo que no podía haber una redención eterna del pecado. Entonces los sacerdotes humanos también fracasaron en la obra de poder perdonar el pecado de la humanidad. ¿Y los profetas de qué se encargaban? Los profetas eran levantados primeramente cuando el pueblo de Dios y Dios necesitaban comunicación. El pueblo de Dios no se podía acercar a Dios porque estaban llenos de pecado y ellos tenían un temor de Dios sumo. Entonces le pidieron a Moisés: ve tú, Moisés, a hablar con Dios. Y entonces tú nos dices lo que Dios te va a decir. Entonces tú serás el puente entre Dios y nosotros. Y así fue el primer profeta. Son los intermediarios de la palabra de Dios. En otras palabras, estaban encargados de conectar al pueblo y a Dios. Pero todos los profetas humanos fracasaron porque no pudieron dar este vínculo perfecto entre Dios y el hombre. Así que esos tres oficios ungidos eran verdaderamente, estos eran los oficios que tenía que venir a hacer el Cristo. Esto era lo que Él verdaderamente tenía que venir a hacer. Tenía que realmente derrotar al enemigo del hombre. Tenía que realmente perdonar el pecado de la humanidad. Y tenía que también reunir al pueblo de Dios con Dios mismo. Y esto es lo que está incluido en la palabra Cristo. Esto es un significado implícito de la palabra Cristo. Y nosotros vemos que al solucionar estos problemas del hombre, al solucionar el pecado fundamental del hombre, que es estar separado de Dios por el pecado y por Satanás, se resuelven todos los problemas del hombre. Porque si el hombre tiene un problema que es estar separado de Dios, la solución es volver a Dios. ¿Y cómo se vuelve a Dios? Por el Mesías, por el Cristo. Y entonces se solucionan todos los problemas de la humanidad, que son como consecuencia de este problema fundamental. Y Dios, para que se supiese quién es el Mesías, dio una lista de profecías que conforman el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento se trata de que el Mesías iba a venir. Y Dios, a través de los varios sucesos y eventos en el Antiguo Testamento, da unas profecías, de las cuales ustedes pueden ver unas aquí en su material. Tenía que ser una semilla de Abraham. Esto es lo que le había prometido Dios a Abraham. Tenía que ser un hijo de David. Tenía que ser nacido de una virgen. Tenía que nacer en Belén. Tenía que ser vendido por 30 piezas de plata. Tenía que sufrir como un justo, pero tenía que ser sepultado con los ricos. Tenía que morir en un madero a pesar de ser una persona sin pecado. Y tenía que resucitar como vindicación de Dios, entre otras. En realidad hay muchas profecías, más de 300 profecías en la Biblia que nos testifican cómo Jesús es el Cristo. Pero de ellas yo voy a mencionar 3 y vamos a ver 3 que son esenciales, que nadie más puede cumplir. Porque el nacimiento en Belén lo podían haber hecho muchos nacieron en Belén. Incluso el ser vendido por 30 piezas de plata, muchos esclavos podrían ser vendidos por 30 piezas de plata. Y así entre muchas otras. Pero hay 3 que nadie puede cumplir. Y vamos a ver el primero de ellos, que está en Isaías 7:14. Vamos a ver Isaías 7:14. Isaías 7:14 nos dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel.
Entonces aquí nos dice que para que sea el Mesías debe de haber una concepción virgen. ¿Por qué? Porque no tiene que ser nacido de hombre y de mujer, sino tiene que ser engendrado por el Espíritu Santo. Y era una de las señales que Dios daba para afirmar quién es este Mesías que los vendrá a liberar. Entonces nos dice, aquí el Señor mismo dará señal y la Virgen va a concebir. Y entonces cuando venga esta Virgen, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llamársele Emmanuel. Va a llamársele Dios con nosotros. Va a ser él el perfecto vínculo entre Dios y nosotros. Y por Él nosotros vamos a lograr estar con Dios de nuevo. Esta es una de las profecías que vemos. Vamos a ver también Isaías 53, por favor. Isaías 53 de los versículos 5 al 6. Isaías 53 del 5 al 6. Nos dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces nos dice que verdaderamente este hijo de una virgen iba a venir, y Él, a pesar de ser justo, Él, a pesar de no tener ningún pecado, Él iba a cargar todos esos pecados, que Él iba a ser molido, que Él iba a ser herido y que Él iba a ser castigado. Y nos dice que Jehová cargó en Él, en aquel que iba a venir, todos nuestros pecados. En otras palabras, lo segundo que ningún otro hombre podía cumplir era que el Mesías tenía que venir, pero siendo justo, y tenía que, a pesar de ser justo, ser condenado por el pecado de toda la humanidad. Y entonces Él se iba a encargar del pecado que nadie de nosotros puede resolver. Y me gustaría que por último nosotros pudiésemos ver en el Salmo 16. Salmo 16, versículo 10. Salmo 16, 10 nos dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces este justo que iba a venir como hijo de una virgen, que iba a ser justo, pero que iba a cargar con el pecado de toda la humanidad y ser condenado para morir en un madero, no se iba a quedar en el Seol. No se iba a quedar como un muerto, sino que iba a ser redimido por Dios, y Dios no dejaría que viese corrupción. En otras palabras, iba a resucitar. Y vamos a hablar del significado de esto un poco más adelante. Y entonces los israelitas sabían estas profecías, y el pueblo de Dios conocía que todo esto se refería al Mesías. Y entonces ellos añoraban al Mesías, ellos deseaban la venida del Mesías. ¿Con qué conocimiento? Porque ellos sabían que todas estas profecías iban a ser cumplidas, y que cuando se cumplieran todas estas profecías y llegara el Mesías, entonces el problema de todo su pueblo se iba a arreglar. Sabían que cuando ellos se encontrasen con el Mesías, todo su propio problema se iba a resolver, porque ya iban a estar con Dios. Y por eso es que la mujer samaritana en Juan 4 dice: cuando venga el Mesías, llamado el Cristo, Él nos declarará todas las cosas. Y desde otro punto de vista podemos ver que esto era un conocimiento común de Israel. Esto era algo que los israelitas sabían, y por eso añoraban al Mesías. Sabían que todo su problema se iba a resolver cuando ellos se encontrasen con el Mesías. Y entonces el centro del Nuevo Testamento es aquel Mesías que vino a esta tierra. Y este Mesías vino y cumplió todas estas promesas. Vemos que Él es un hijo de David y de Abraham. En Mateo 1 vemos toda la genealogía. Vemos que nació de una virgen. Vemos que fue vendido por 30 piezas de plata y Él derramó su sangre inocente para un rescate. Muerto fue en un madero de cruz para nuestros pecados, y fue enterrado en la tumba de un rico, de José de Arimatea, y resucitó en 3 días de acuerdo a la Biblia. Y entonces vemos que que vino a cumplir todo esto, Jesús, es el Cristo. Esto es lo que vino a cumplir, y Él cumplió las más de 300 profecías que iban a ser cumplidas por el Cristo. Y entonces Él nos da una nueva promesa, que vamos a explorar un poco después. No sé cómo nos queda el tiempo. Mucho. Bueno, vamos a extendernos un poco más. No sé si necesitamos de un receso para seguir con lo próximo. Entonces vamos a tener un receso breve para... ¿No quieren?
unos 10 minutos nada más y vamos a proseguir.